a las personas que se van incorporando estos miércoles. Eh, Vamos a hacerle una entrada primero a Zulema, que va a precisar algunas cuestiones o aclarará o dirá algo respecto de una pregunta que se hizo cuando ella hizo la presentación. Luego vamos a hacer con Estela alguna lectura de 1000 mesetas, de algunos puntos específicos, y después una apertura al diálogo, porque estos miércoles nos importan de sobremanera. Esperen que bajo el celular porque hay que conectarse. Nos importan de sobremanera porque yo los denomino, son los miércoles de la cocina, no del producto terminado, que nunca está terminado, pero acá es de una apertura, como sintiéndonos que estamos mezclando cosas, probando. Algunas no nos gustan y entonces las descartamos, otras nos gustan y entonces las vamos consolidando, y siempre con un terreno de lo que sería efímero, porque armamos algo, se cae, armamos algo y se cae. Mientras esperábamos con Zulema en lo que se llama la sala, y dialogábamos estas cuestiones, de conectar psicoanálisis con alrededores. Tengo alguna propuesta que después va a salir esta noche, en el sentido que a veces a mí, será un defecto que tengo, se me pierden las fronteras. Pero deben estar quizás para mantener lo que se llamaría el campo freudiano o el campo del psicoanálisis, para poder cruzarlas. Pero en la cocina, cuando hacemos esta idea de la cocina, se mezclan los condimentos. Después por ahí uno los puede desmezclar. Pero bueno, entonces, sentado el tema de hoy, va a hablar Zulema casi a continuación. Ya veo que hay mucha más gente, bienvenido a todos. Luego haremos una breve lectura de algunos párrafos de 1000 mesetas, y después pasamos a debatir y a dialogar, que es quizás este miércoles o estos miércoles lo que más nos importa, poder tener intercambio con la gente que está siguiendo esta propuesta. Estela, si vos querés decir algo más. Sí, que también nos importa cuando estén invitados, pero Los queremos miércoles. decir, claro, que estos miércoles que nos quedan intermedios son los que permiten que haya intercambio de lo que estos invitados justamente nos aportaron y lo que nosotros podemos seguir elaborando de eso, ¿no? Claro, sería como Bueno. apertura, cierre, siempre transitorias, porque no es que cuando habló Jesús o cuando habló Melenoto, quien fuera, o Vidal cuando hable, Raúl, es que es algo cerrado. Pero por eso son momentos de la producción de cada uno de ellos que aportan ese contenido, como que aportan a esta mesa algunas otras cuestiones para poder producir esas visiones cruzadas, esos debates. A mí me gusta debatir, no me gusta polemizar, porque me parece que cuando uno polemiza se invalida al otro, pero cuando uno puede discurrir de un carril al otro, cada quien se lleva algo, y eso es lo que a mí me parece importante. Bueno, Zulema, buenas noches. ¿Comenzás vos Hola. y seguimos nosotros? Hola a todos, buenas noches. Bueno, a partir de mi charla creo que había surgido una pregunta que tenía que ver el giro afectivo con el giro lingüístico. Creo que era esa, Estela, la pregunta. Sí, esa misma. Sí, voy a definir el giro lingüístico, que es una expresión con la que se designa una manera de hacer filosofía. Manera iniciada por Wittgenstein en su Tractatus Lógico-Filosófico, que es la conciencia de la importancia del lenguaje sobre el mundo. Es la importancia y reflexión sobre el lenguaje. Ha sido un rasgo común de distintas corrientes del pensamiento, como la hermenéutica alemana con Heidegger, la filosofía analítico-anglosajona, o el estructuralismo y el postestructuralismo francés. Richard Rorty fue una de las figuras más importantes del giro lingüístico y define como el punto de vista por el cual los problemas filosóficos pueden ser resueltos o disueltos reformando el lenguaje. Significó un cambio de método en la filosofía afectando los contenidos. El lenguaje se ha infiltrado entre los objetos mismos y ha transformado la comprensión de los problemas, destacando el carácter lingüístico de la subjetividad.
parte de la premisa que bajo los usos lingüísticos subyace una presencia de la normatividad que gestiona no solo el lenguaje, sino el modo en que nos desenvolvemos en el mundo. Por ejemplo, el uso de la metáfora. Además de un recurso, nos permiten estructurar nuestra experiencia del mundo, conceptos morales, filosóficos, políticos, como tiempo o causalidad. Esto surge en el siglo XX y, bueno, hay grandes figuras que surgen, Saussure, el mismísimo Lacan, ¿no? Es decir, el lenguaje ya no refleja el mundo. Dejó de ser concebido como un medio útil para representar la realidad externa a él mismo, al mismo lenguaje. Ya no es un espejo o representación de la realidad. El lenguaje, dice Rorty, es un agente constructor de mundos. El mundo es un mero efecto del discurso. El giro afectivo surge en la década del 90, casi marginalmente, como también desprendido del giro lingüístico. Yo voy a insistir ahora un poco sobre ¿cómo decir?, que lo afectivo podría producir malos entendidos, porque no reivindica lo afectuoso en cualquiera de sus acepciones banales, sino que es fundamentalmente una teoría crítica y que no deja de lo lingüístico de lado. Los afectos en el giro afectivo son entendidos como una capacidad de afectar y ser afectados. Son instancias performativas y colectivas, y son responsables de cuestionar binarismos, por ejemplo, razón-emoción, interior-exterior, mente-cuerpo. Lo femenino es emocional, lo masculino es la razón, y se denomina giro afectivo o teoría de los afectos. Hay distintas corrientes también de la afectividad, y distintas, por supuesto, interviene el psicoanálisis, la teoría de la afectividad, hay distintas posiciones. Yo el otro día lo que les hablaba es de Loren Berland, que para mí es impresionante. Ella tiene dos textos importantes, uno se llama En el corazón de la nación, y el otro se llama Optimismo cruel. ¿Se acuerdan que hablamos de optimismo? Yo el otro día les nombré varios autores que toman distintas posiciones y a pesar de que pertenecen al mismo movimiento, hay discrepancias entre ellos, ¿no? A mí Jesús me preguntaba por qué optimismo cruel y por qué me parecía importante. Abriendo el libro de ella y el desarrollo impresionante que hace de los afectos en relación al sujeto, y decía, entre un interior y un exterior, ¿no? En ese pasaje que habría del sujeto a lo social. Ella toma casos para explicar esto, y una de las cosas que toma, que si a alguien le interesa, yo se lo puedo pasar a Estela y se lo piden a Estela, que es un film, dos films en realidad, yo conseguí uno que se llama Rosetta, y después está La promesa, y las dos films son de los hermanos Dardenne, donde ella hace el análisis del film justamente articulando la afectividad con lo social, la salida del sujeto a lo social. En Rosetta es una adolescente en Bélgica en la década de los 90, que vive con una madre alcohólica y medio prostituta en una casa rodante, en un barrio de casa, en un predio de casas rodantes,
y es una joven que quiere conseguir trabajo. El film comienza en donde se ve con la cámara un movimiento como de un forzamiento, una pelea, y en realidad es que Rosetta consiguió un trabajo y después le dijeron que no iba a trabajar más. Y ella se opone a irse del trabajo. Se opone a irse del trabajo, finalmente acepta que no la dejan trabajar más y se va y vuelve a su casa rodante con la madre alcohólica. Ella hace todo un análisis impresionante de esto que tiene que ver, ella lo ubica en la relación del sujeto, en el postfordismo, ¿no? Es decir, está ahí la cuestión de la declinación del fordismo para el postfordismo y la sociedad de consumo. El film se desarrolla en esta búsqueda de Rosetta de ubicarse socialmente, de ser aceptada, de ser ubicada, de ser como si conseguir un trabajo fuera una manera de quedar inscrita en algún lugar. Esta película fue importante y tuvo muchas consecuencias a tal punto que los belgas entendieron que esta película hablaba o daba cuenta de una crisis nacional. Y de hecho el gobierno se apresuró a impulsar e implementar una ley llamada Plan Rosetta, que tenía que ver con atender a las jóvenes belgas, como la protagonista de la película, que intentaban desesperadamente de entrar en la economía globalizada. Entonces, acá ella, en la película se articula la historia individual, los sentimientos individuales de Rosetta en relación a su madre, a esta pobreza, a esta madre alcohólica que no quería dejar de ser alcohólica, y el modo de ella de tratar de ganarse una buena vida. Es impresionante la película y es impresionante el análisis, ¿no?, que hace Berlán de esta película. En la película, la chica conoce a un muchacho, se hace amiga y va de visita y se queda a dormir con cierta extrañeza de hacer un lazo con un semejante. Y cuando se está por quedar dormida, cuento esto y después les dejo que vean la película porque para mí es genial, ¿no? Y cuando ella se está quedando dormida, se queda en la casa del chico para tratar de someterse a la economía de placer de otra persona, para conseguir eso que quiere, quedar de alguna manera inscripta en algún lugar. Eso lo describe en un susurro antes de quedarse dormida, y dice así: ¿te llamas Rosetta? Me llamo Rosetta. ¿Has encontrado un empleo? He encontrado un empleo. ¿Tienes un amigo? Tengo un amigo. ¿Tienes una vida normal? Tengo una vida normal. No caerás en el pozo, no caeré en el pozo. Buenas noches, buenas noches. Esta cuasi plegaria es como el momento más desolador del film. La totalidad del mundo de los deseos posibles se reduce a tener un amigo y un trabajo, además un trabajo precario, para alcanzar un nivel básico de reconocimiento social. Por supuesto que ella trabaja y da lugar al optimismo que lo social empuja a ella a buscar algo de la buena vida. Y en ese sentido es un optimismo cruel porque la deja chocando contra las paredes. ¿Qué más le puedo decir? Bueno,
los efectos de pertenencia están ligados a lo que sucede en el punto de producción. Pertenecer está ligado a poder producir. Los hermanos Dardenne caracterizan a Rosetta como una película de guerra. Es en estos aspectos de la política de la vida cotidiana y de la lucha contemporánea a la que apunta, ¿no? Bueno, esta síntesis que hago intenta rescatar y subrayar el orden de afectos a los que se refiere la teoría de los afectos, que no tiene nada de romántico ni de el uso más banal de la afectividad, ¿no? Bueno, me parece que por hoy... Gracias, Zulema. Por ahí después aparecen también algunas cosas en relación a esto que podamos entrelazar, Sí. o alguien que haya quedado con algo para decir en relación a esto, si te parece. Dejamos como Sí, abierto sí. Claro, este espacio para eso. que creo que está perfecto. Fantástico lo que trae Zulema. Vamos a ir viendo ahora cuando entremos en 1000 mesetas. A mí siempre me da como la impresión cuando leo Deleuze y Guattari, como que uno se hubiera corrido enormemente del psicoanálisis y hasta a veces que uno se hubiera caído del psicoanálisis. Si es que uno hoy piensa el psicoanálisis, como decía antes, en un límite, una frontera, donde comienza y donde termina, y que uno podría decir, bueno, acá me caí o acá volví. A riesgo de eso, a riesgo de caer, a riesgo de volver, inclusive al riesgo de decir, bueno, pero por ahí el psicoanálisis no tenga una marcación precisa donde comienza y donde deja de ser psicoanálisis. Cuando digo riesgo es porque es el riesgo de que se transforme en cualquier cosa, pierda si es que tiene algún tipo de identidad o esencia, de lo que no estoy tan seguro tampoco. Pero, como les decía, en este proceso de cocina, donde no estamos presentando un plato terminado, abrir, abrir, abrir y abrir. Entiendo que lisis, psicoanálisis, componer, abrir, abrir hasta donde uno pueda abrir. Por lo pronto, cuando estamos entre amigos, colegas, o aquellos que nos dedicamos a lo mismo. En última instancia, al menos para mí, pero creo que para todos, pero hablo desde mi punto de vista, si es un punto de vista, es escuchar a alguien que sufre, que nos demanda, que de alguna forma también con nuestra oferta los demandamos, y ver desde qué lugar nos puede escuchar. Siempre tuve la idea o la impresión que la forma en que uno piense la teoría o la llamada teoría rige de alguna manera también la forma en que escuchamos. Y lo que también rige es la forma que nos impide por ahí escuchar ciertas otras cosas. Entonces, caer en el texto de Deleuze y Guattari después de tanto tiempo de leerlo, me produce a mí un aire fresco, porque tengo como la idea de que ciertos conceptos del psicoanálisis se fueron calcificando a fuerza de repetición, e incluso quizás fueron perdiendo cierto aire que producía cuando esto comenzó, por situar a alguien, Sigmund Freud. Más allá del debate, si es que Freud descubre el inconsciente, inventa el inconsciente, debate que puede también ser fértil, y no lo excluiría para cualquiera que quiera decir algo al respecto, siempre lo vi como algo del orden de una subversión, de un corte. O cuando Zulema presenta, apenas anoté, pero cuestiones de normatividad, el lenguaje como espejo del mundo, afecto, afectar, cuestionamientos binarios, efectivamente el psicoanálisis aparece como algo que cuestiona un sistema, un modo de estar en el mundo. Si hay tiempo, traje algunas cuestiones sobre los bosquimanos, que alguna vez trabajamos, en un trabajo que presenté en un coloquio en París hace algunos años. El coloquio se llamaba Raíces Desnudas, que fue organizado por gente de Costa Rica. Y ver otros modos de estar en el mundo. Es decir, que esto que estamos intentando hacer no es metafísica. Con esto quiero decir
algo improductivo más allá de un debate teórico y o intelectual. Aplica sobre maneras de estar en el mundo. Como si dijéramos la política, entonces, define cierta forma de estar en el mundo. ¿De dónde vienen estas modelizaciones? ¿Por qué tomamos como ya dadas ciertos presupuestos como siendo habituales, normales? ¿Por qué aceptamos las cosas que ya están? Bueno, me parece que el psicoanálisis lo que produjo, o Freud, Lacan, son nombres, yo los veo como nombres de intensidades. La intensidad Freud, la intensidad Lacan. Obviamente que me parece, no habría Lacan sino con Freud o a partir de Freud. Pero si perturbo los tiempos, tampoco habría Freud sino a partir de Lacan. Y todos los nombres que también podemos poner allí, que todos conocemos. Foucault, pero podemos poner Melanie Klein. En fin, un montón de puntitos que irían tensando una suerte de cartografía que sostienen hasta donde se pueda esa famosa ansia, esa famosa apertura, por donde algo del caos puede traer cierto aire fresco y descalcificar ciertos conceptos que nos hemos fatigado por ir a repetir, que obviamente se mantienen en vigencia, pero que me parece nunca terminan de hacer un corpus teórico, por suerte, que nunca termina siendo algo que codifica tanto que impide pensar. Esta pequeña o breve introducción es porque creo que lo que vamos a leer ahora, que pareciera debamos como que nos corremos de lo que estamos viendo, no obstante, vamos a ir pudiendo ver algunos puntos que conexionan con lo que venimos viendo. Casi diría lo que venimos viendo desde siempre, pero particularmente por poner algún tipo de actualidad de este andamiaje virtual que hemos comenzado a partir de la pandemia. Entonces le voy a pedir a Estela que comencemos por la lectura. Les recuerdo que 1000 mesetas es un libro vivo, se lo puede leer desde cualquiera de las mesetas, no necesariamente tiene un orden, por el contrario, es bastante caótico. Es muy difícil de leer si uno quiere encontrar una suerte de hilo conductor. Así que es mejor dejarse llevar como si uno entrara en esos ríos rápidos, donde no se puede ir contra la corriente, y lo mejor es dejarse llevar, tratando de no hundirse. Esta es la idea con 1000 mesetas. Entonces vamos a volver a las cuestiones del Estado, y particularmente a las cuestiones de los pueblos nómades. Puedo llamar pueblo. Y después intentaría decir por qué me parece interesante, solo para no poner ahí un suspenso, porque me parece que algo de lo nómade habita el psicoanálisis. Simplemente dejo esto como propuesta. Hay algo nómade en el psicoanálisis. Si entendemos por nómade, algo que no tiene una fijación a un territorio. Habita un terreno, pero no un territorio. Vamos, Estela, por favor, a leer, y como ustedes saben, yo hago el ejercicio de interrumpirla hasta que la paciencia de ella se cansa, y entonces me callo un poquito. Proposición 5. La existencia nómada efectúa necesariamente las condiciones de la máquina de guerra en el espacio. ¿Qué página? 384. El nómada tiene un territorio, sigue trayectos habituales, va de un punto a otro, no ignora los puntos, punto de agua, de vivienda, de asamblea, etc. Pero el problema consiste en diferenciar lo que es principio de lo que solo es consecuencia en la vida nómada. Acá hay la primera introducción, fíjense, va de un punto a otro, no ignora los puntos, punto de agua, genial, ¿no? El agua, la vivienda, la asamblea, no un territorio, no kilómetros, no va de tal kilómetro a tal kilómetro, pasó de un país a otro país, sino que va de un punto de lo que tiene que ver con el agenciamiento mismo de vida, el agua, la vivienda, la asamblea, etc. En primer lugar, incluso si los puntos determinan los trayectos, están estrictamente subordinados a los trayectos que determinan, a la inversa de lo que sucede en el sedentario.
El punto de agua solo existe para ser abandonado, y todo punto es una etapa, y solo existe como tal. Un trayecto siempre está entre dos puntos, pero el entre dos... Ahí vamos a enfatizar el entre dos, que ya está enfatizado por Lacan, entre, el entre, y alguna vez, en alguna de las conferencias que Melenot dio en Andamiajes Lacanianos hace 3 años, y creo que en su último libro, que creo que va a ser pasado, o ya está en castellano, me refiero al libro sobre Moisés, La danza con Moisés, hay un capítulo específico sobre el entre. Entonces, un trayecto siempre está entre dos puntos, pero el entre dos ha adquirido toda la consistencia y goza tanto de una autonomía como de una dirección propias. La vida del nómada es intermezzo. Incluso los elementos de su hábitat están concebidos en función del trayecto que constantemente los moviliza. Imagínense acá qué dificultad para un nómade, o nómada, no sé por qué traducen como nómada, quizás sea correcto, yo digo nómade y no sea correcto, pero del francés la traducción sería el nómade. Pero insisto, por ahí, si alguien puede aportar algo luego, sea nómada. Quizás se refiere al tipo de vida, la vida nómada y la vida sedentaria. No hay posibilidad de fijarlo a un territorio, puesto que cada punto donde está el nómade es un punto a ser abandonado. Es un punto a ser dejado porque el agua se terminó y hay que ir a buscar agua, porque el verde desapareció y hay que ir a buscar el verde, porque lo que cazan no está y hay que ir a buscarlo. Es un tipo de vida en permanente movimiento. El nómada no debe confundirse con el migrante, pues el migrante va fundamentalmente de un punto a otro, incluso si ese otro punto es dudoso, imprevisto o mal localizado. Y esto que viene ahora es interesante para escuchar. Pero el nómada solo va de un punto a otro como consecuencia y necesidad de hecho. En principio, los puntos son para él etapas en su trayecto. Los nómadas y los migrantes pueden combinarse de muchas maneras o formar un conjunto común. No por ello dejan de tener causas y condiciones muy diferentes. Por ejemplo, los que se unen a Mahoma en Medina tienen la posibilidad de elegir entre un juramento nómada o beduino y un juramento de égira o de emigración. Bueno, ahí ustedes, quienes quieran leer el texto, seguirlo, yo no me voy a detener en explicar estas cosas, están en el texto, o se pueden googlear y aparecen. Pero lo que sí me importa es señalar esto, que es la necesidad lo que los va llevando de un punto al otro. Es esa búsqueda permanente que no los fija la tierra. Al contrario, vamos a ver que los estados tienen necesidad de fijar la gente a la tierra. Es necesario que queden fijados en un punto. Todos recordamos aquí en Argentina cómo se criticaba al gaucho, porque era alguien que no se quedaba, que no se lo podía dejar fijo. Entonces de allí todos los estigmas del gaucho, como un vago, como alguien que no se querenciaba, que tenía un hijo por acá, otro por allá, pero que eso cuestionaba un sistema que estaba, si se quiere, ingresando y al mismo tiempo capitalizando a la Argentina y otros países también cercanos. En segundo lugar, por más que el trayecto nómada siga pistas o caminos habituales, su función no es la del camino sedentario, que consiste en distribuir a los hombres en un espacio cerrado, asignando a cada uno su parte y regulando la comunicación entre las partes. Esto es fundamental y yo te pediría si puedes volverlo a leer. ¿En segundo lugar? Sí. En segundo lugar, por más que el trayecto nómada siga pistas o caminos habituales, su función no es la del camino sedentario. Como que hubieran dos funciones distintas en los caminos. ¿Qué consiste, o sea, el camino sedentario, en distribuir a los hombres en un espacio cerrado, asignando a cada uno su parte y regulando la comunicación entre las partes? El trayecto nómada hace lo contrario. Distribuye los hombres o los animales en un espacio abierto, indefinido,
no comunicante. Claro, este es un tema interesante, por algo cerrado y algo abierto. Yo no pierdo de vista cuando leo esto, intento hacerlo, ¿de qué sirve esto para aquellos que leemos el psicoanálisis? ¿Qué aporta, qué quita, impide, al contrario, posibilita? Psicoanálisis. Luego lo ponemos en el debate. El que quiera decir algo de esto lo anota porque tenemos 2 lecturas más y abrimos a compartir. ¿Es un espacio abierto o es un espacio cerrado? El psicoanálisis. ¿Es un espacio abierto? ¿Forma un espacio abierto o un espacio cerrado? Si es un espacio cerrado, cada analista es plantado en un lugar y obligado a tener que responder desde ese lugar. Esto lo que haría es perder libertad. ¿Y cómo pensar la atención flotante si lo pensamos en un espacio cerrado? Cuando el mismo Freud se da cuenta que debe desterritorializarse para poder salir de su lugar y ceder lugar a la palabra del analizante. ¿Sigo acá? Sí, un poquito más y después cambio. El nomos ha acabado por designar la ley, pero sobre todo porque era distribución, modo de distribución. Pues bien, es una distribución muy especial, sin reparto, en un espacio sin fronteras ni cierre. Exacto. El nomos es la consistencia de un conjunto difuso. En ese sentido, se opone a la ley o a la polis, como un arrière país, claro. País de atrás. Sí. Un flanco de una montaña o el espacio difuso que rodea a una ciudad, o bien nomos o bien polis. En tercer lugar, hay pues una gran diferencia de espacio. El espacio sedentario es estriado por muros, lindes y caminos entre las lindes, mientras que el espacio nómada es liso. Solo está marcado por trazos que se borran y se desplazan con el trayecto. Hay trazos, en el texto aparece entrecomillado. Trazos. Ahí, para un debate trazunario, trazos, que no es lo mismo que muros. Son 2 espacios distintos. Un espacio liso, donde aparece un trazo, como podríamos imaginar la estela de un barco en el mar, que de repente parece un camino y luego desaparece. ¿Cómo marcar en el mar? ¿Cómo hacer del mar un espacio estriado? Espacio estriado típico, por así decir, de una vida sedentaria. Este es mi terreno, aquel es tu terreno, aquel es el del otro, esto es mío, esto es tuyo, esto nos divide, esto nos comunica. Vuelvo a la pregunta, ¿es que hay un espacio freudiano? ¿Si es que hay un campo? ¿Es abierto? ¿Es cerrado? ¿Es liso o es estriado? Y ahora vamos a pasar a otra página, que es otro de las proposiciones, el 391. Quienes trabajen la edición castellana, dice proposición 4, creo que estabas, Patricia, vos con el texto. No es la 4, es la 6. Ahí hay un error. Sí, un error de tipeo. Sí, la edición francesa, que yo cotejo también antes de hacer la lectura, claramente es la proposición sexta. Además, si seguís, es la sexta. Les cuento, dudé, porque como ellos no mantienen cierta cronología, dije, bueno, por ahí, sí, pero acá la mantienen. En cuanto a las proposiciones, porque están desplegando dentro de acción. Claro, están numeradas. Así que quien esté en el castellano, haga la corrección en la edición castellana, no es 4, sino proposición 6. La existencia nómada implica necesariamente los elementos numéricos de una máquina de guerra. A retener la palabra número. Cómo juega el número en la civilización y la importancia justamente de la numeración, del número numerante y del número numerado. Ahora vamos. Decenas, centenas, millares, miríadas. Todos los ejércitos retendrán estos agrupamientos decimales, hasta el punto de que cada vez que los encontremos, podemos prejuzgar una organización militar. Por favor, tengan esto, numeración, organización militar. ¿No es así como el ejército desterritorializa a sus soldados? El ejército está compuesto de unidades, de compañías y de divisiones. Los números pueden cambiar de función, de combinación,
entrar en estrategias completamente diferentes, pero siempre existe esa relación del número con la máquina de guerra. No es un problema de cantidad, sino de organización o de composición. El Estado no crea un ejército sin aplicar este principio de organización numérica. En realidad, adopta este principio al mismo tiempo que se apodera de la máquina de guerra. Pues una idea tan curiosa, la organización numérica de los hombres, pertenece primero a los nómadas. ¿Qué dice ahí? Los Ixos. Bueno, los Ixos, conquistadores nómadas, le aportan a Egipto, y cuando Moisés la aplica a su pueblo en Éxodo, sigue el consejo de su suegro nómada Yetro el cananeo, y lo hace para constituir una máquina de guerra, tal como el libro de los números describe sus elementos. El nomos es en primer lugar numérico, aritmético. Cuando el geometrismo griego se opone al aritmetismo indio-árabe, se ve perfectamente que este implica un nomos que se opone al logos, no porque los nómadas creen la aritmética o el álgebra, sino porque la aritmética o el álgebra surgen en un mundo predominantemente nómada. Esto es interesantísimo si lo pensamos. Yo le había comentado o adelantado algo a Estela, mientras caminábamos por Palermo haciendo las marchas que sugirió Georges-Henri Melenot para poder pensar. ¿Por qué los seminarios de Lacan están numerados? ¿Qué es lo que hizo que de alguna forma uno dijera seminario 1, seminario 3, seminario 5? Y bien, es verdad que ha habido contra esto una resistencia. Y entiendo que volver a poner los nombres que por ahí tuvo en su momento, cuando fueron dados los seminarios, por ejemplo, en vez del 11, los fundamentos del psicoanálisis, fue de alguna forma un intento de desplazar esta numeración. Pero, ¿tiene o no tiene consecuencias numerarlos? Podemos ver detrás de esto una operación que llamaré transitoriamente la operación Jacques-Alain Miller, de hacer de algo que era abierto algo cerrado, numerarlos, ponerle fechas, ordenarlos. ¿Es sin consecuencias o es con consecuencias? ¿No presume eso entonces inmediatamente una lectura evolucionista? ¿No hay a partir de eso una caída de cierto nomadismo, si se quiere hasta freudiano, de poder intentar sacar, arrebatar ese espacio donde el yo está calcificado, numerado también y desplazado como sujeto? Bueno, estas son las cosas que a mí me hacen pensar estas cuestiones. Hacemos un poquito más de lectura y después ya pasamos a... Porque no quiero aburrir con la lectura porque sé que es densa. Y como algunos de ustedes me han dicho que no están siguiendo el texto, prefiero leer un poquito y después abrir. Hasta el presente conocemos tres grandes tipos de organización de los hombres. De linaje... Perdón, lo de linaje también va para el psicoanálisis respecto de, digamos, el yerno de Lacan, Jacques-Alain Miller. Y cierta transmisión familiar que se intentó hacer con el psicoanálisis. De linaje, territorial y numérica. La organización de linaje permite definir las llamadas sociedades primitivas. Los linajes clánicos son esencialmente segmentos en acto que se funden o se escinden, variables según el ancestro considerado, según las tareas y las circunstancias. Evidentemente, el número desempeña un gran papel en la determinación del linaje o en la creación de nuevos linajes. La tierra también, puesto que una segmentariedad tribal viene a reforzar la segmentariedad clánica. La tierra es sobre todo la materia en la que se inscribe la dinámica de los linajes, y el número un medio de inscripción. Los linajes se escriben sobre la tierra y con el número constituyendo una especie de geodesia. En las sociedades con Estado, las cosas son completamente diferentes.
Generalmente se dice que el principio territorial deviene dominante. Claro, porque del principio territorial también surge la propiedad. Y de esa propiedad, por ejemplo, surge la propiedad de los seminarios, versión oficial. Única, yo recuerdo hace mucho que no leo esas versiones, pero creo que decía única versión oficial, como autorizada. Es eso, no puede ser otra cosa. Se cierra, se enmarca en eso. Es hasta, digamos, una suerte de copyright que hace que el saber quede ahí enfrascado. Digo, me parece importante señalar esto porque si seguimos con la numeración de los seminarios, del 1 hasta el 20 y pico, incluso está el -1, el -2, que son los seminarios que supuestamente dio Lacan en su consultorio, y entonces son negativos respecto de la apertura a un público, corremos el riesgo de volvernos posfreudianos en esa evolución. Más y ya terminamos. También se podría hablar de desterritorialización, puesto que la tierra deviene objeto, en lugar de ser el elemento material activo que se combina con el linaje. La propiedad es precisamente la relación desterritorializada del hombre con la tierra. Esto para aclararlo, porque parece contradictorio, porque como ¿hay propiedad o no? ¿Es la tierra o no es la tierra? Me da la impresión, que no quiero afirmarlo, simplemente digo me da la impresión, lo que Deleuze y Guattari quieren mostrar es que los únicos que tienen relación con el terreno son los nómades. Ellos están en el terreno, tienen relación con la tierra. El sedentario tiene relación con un territorio, pero ya medido, ¿sí? Donde aparecen aquellos que miden los terrenos, hacen ese tipo de medición, compré tantos metros, tengo tantas hectáreas, vivo en tal país, pero quedo desterritorializado del suelo. Y de hecho creo que casi ninguno de nosotros pisamos la tierra, salvo cuando vamos de vacaciones pisamos la arena, pero hemos perdido el contacto. Y estamos en una métrica completamente alejados de ese suelo, de ese terreno. Temo a veces que pueda pasarnos lo mismo con el psicoanálisis. Cuando accedemos a él por vía de ciertas ediciones, que sé que muchos de ustedes, que los conozco y respeto enormemente, van a las mejores no interpretaciones, establecimientos. Pero aún así veo un problema en esta cuestión de que están siendo establecidos en un sentido casi evolutivo. Se me ocurría, tomando lo de Jean Dinier, que espero que prontamente esté aquí en Andamiajes, ¿por qué no escribimos alguna vez, aquellos que tienen buena pluma, los seminarios de Lacan arrugados? Donde no esté la cronología. ¿Por qué no arrugar el seminario? Hacer un espacio en caucho y ponerlos en función de conectividades, el objeto A con esto, con lo otro, los grafos con aquello. ¿Por qué no hacer el ensayo de una, no diría reescritura, pero de un rearmado que no pase por un primer Lacan, segundo Lacan, tercer Lacan, el último Lacan, el primero, que hace ver como que Lacan tuvo un pensamiento que iba evolucionando, cuando me parece, es mi impresión, que son pensamientos nómades, que tanto Freud como Lacan, y no son los únicos, porque hay un montón, quizás estos sean los más conocidos, han desterritorializado el pensamiento, lo han dejado fluir. Prontamente va a aparecer una revista Opacidades, un texto de Melenot sobre Jung, en particular sobre el libro rojo. Digo esto porque hicimos la traducción de ese texto, de una conferencia que dio Melenot. Después nos dirá Juan Carlos cuándo estará esta Opacidades, pero entiendo que en poco tiempo. Es un Jung desterritorializado y que abandona la razón para intentar capturar algo de ese inconsciente que lo termina capturando a él. Entonces, ¿se podrá hacer una lectura al modo de 1000 mesetas, señalando intensidades, mesetas en Lacan, conexionándolo con su época, pero al mismo tiempo con otras épocas, con la época actual? ¿Puede haber un Lacan que tenga vigencia, aún desterritorializado de sí mismo? ¿Podremos dejar el número como aquello que guía esa lectura? ¿O es demasiado osado? ¿O me caigo del psicoanálisis y tenemos que repetir inconsciente, pulsión, transferencia y repetición como aquello que da
ese campo. ¿Acaso la topología no es también un intento de desestrizar ese espacio que no se pierde? Que de alguna forma perturba izquierda, derecha, adentro, afuera, exterior, interior. No hay allí un pensamiento, no hay allí un residuo nómade que sería benéfico para que el psicoanálisis no se vuelva sedentario. Discúlpenme, pero sabemos que el sedentarismo no es bueno porque produce gordura, hinchazón, un montón de problemas. ¿No hay acaso en Freud, no hay acaso en Lacan esta apertura a lo que veíamos la otra vez como ciencia nómade, y yo me ocurre llamarlo pensamiento? Bueno, para terminar y ya abrir de ese trabajo que les mencioné, es una cita de Canetti, que había escrito un libro contestatario respecto de Freud, que Masa y Poder por Psicología de las Masas. Pero en ese libro encontré presentimiento y metamorfosis entre los bosquimanos. Pueblo nómade, considerado también como, dicen que son como los abuelos de cualquier ser viviente. Yo escribí un artículo. Ella escribió un artículo, sí. Si a alguien le interesa, se lo mando. Después lo pasamos. La capacidad del hombre para la metamorfosis, que le ha dado tanto poder sobre las otras criaturas, apenas ha sido comprendida y contemplada. Es poco frecuente de explorar la esencia de la metamorfosis. Hay que abordarlo de varias maneras. En un libro sobre el folclore de los bosquimanos, que Canetti considera el documento más precioso sobre la primera humanidad, se encuentra un pasaje sobre los presentimientos entre los bosquimanos. He aquí algunos ejemplos. 2 puntos. Los bosquimanos perciben de lejos la llegada de las personas, aún sin haberlas visto ni oído. También tienen las sensaciones de que animales de caza se acercan y sienten las señales en su propio cuerpo que hace que puedan reconocer aquello que se acerca. Esto que sigue es extraído de los bosquimanos mismos. Un hombre dice a sus hijos que estén a la escucha de su abuelo: presten atención, me parece que vuestro abuelo se acerca porque siento el lugar de su antigua herida en mi cuerpo. Hablábamos del lenguaje como espejo del mundo, caída del lenguaje, otros modos de comunicación. Los niños están atentos. Perciben un hombre a lo lejos. Dicen a su padre: un hombre llega. El padre le responde: aquel que llega es vuestro abuelo. Yo sabía que él viene. Yo sentí su llegada en el lugar de su antigua herida. O sea, el hijo sintiendo el dolor de su padre en la herida, anticipándole que el padre está llegando. Como bien lo explica Canetti, cuando el hijo piensa en su padre, siente su herida. Esto que viene es importante. No le imagina, hablábamos de afectos, expectaciones, no lo imagina. Es un dolor, un golpe sobre su cuerpo. La sensación corporal no lo ha engañado, puesto que el padre viene. He aquí otro ejemplo. Una mujer abandona la casa, lleva consigo su hijo, atado con una correa sobre su hombro. El hombre ha permanecido tranquilamente sentado, la mujer ha ido a buscar algo y ella se ausenta un cierto tiempo. De repente, el hombre que espera siente la correa sobre su hombro. Tiene la sensación de llevar él mismo el niño. Apenas siente la correa, sabe que la mujer vuelve con el niño. De esta manera, entonces, el cuerpo mismo del bosquimano puede transformarse en el cuerpo mismo de su padre, de su mujer, de un avestruz, de una gacela. Sin embargo, las metamorfosis que se suceden son transformaciones absolutas que no borran su propia identidad. Cada quien sabe quién es, mientras permanece siendo el mismo. Para terminar, y también para terminar acá, esto es lo que yo decía en ese coloquio, esta es la versión castellana, cedo la palabra a Niaé, mujer bosquimana de Namibia, que ilustra claramente los efectos de ese otro discurso. Cuando alguien dice: ustedes, los bosquimanos, no tienen gobierno,
nosotros les decimos que nuestros ancestros tenían un gobierno. Y era el carbón ardiente del fuego del lugar donde habíamos vivido. Recuerden los de punto de agua a otro punto de agua. Acá sería punto de fuego a otro punto de fuego. Vuelvo. Nosotros les decíamos que nuestros ancestros tenían un gobierno y era el carbón ardiente del fuego del lugar donde habíamos vivido. Y lo empleamos para alumbrar el fuego del nuevo lugar donde nos dirigíamos. Y por esto digo lo siguiente, no nos frenen, queremos avanzar. Nosotros tenemos nuestro propio discurso. Esta cita se la puede profundizar. Tenemos unos libros que cita Canetti, que hemos conseguido con Estela en México, después de mucho buscar en librerías, respecto del folclore y los bosquimanos, pero lo traje para ilustrar que hay otras formas, que hay otros modos. Me dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con el psicoanálisis? Bueno, respondo, ¿qué clase de cuerpos escuchamos? ¿Cuerpos organizados? ¿Capitalísticamente? ¿Cuerpos cuyas percepciones tienen que ser de aquello y no de lo otro, porque si no están enfermos? ¿Qué clase de discurso escuchamos? ¿Un discurso abierto o cerrado? Bueno, lo dejo como propuestas. Hay más para leer, pero prefiero para otro miércoles, así puedo escucharlos a ustedes también. Respecto de este trabajo, lo vamos a subir también al andamiaje para que lo quieran leer. Eduardo. Escucho, Raúl, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Anoté dos cositas, dos cosas que dijiste que me parecieron, que me despertaron algunas ideas, ¿no? Esto último que dijiste me parece muy interesante sobre la numeración de los seminarios y sobre cómo arrugar Lacan. Pero en un primer momento dijiste habría que escribir arrugando, y después dijiste habría que leer. Me parece que en esa distancia entre el escribir y el leer hay algo interesante. El escribir vuelve mucho más difícil la desterritorialización. Bueno, eso. Después uno hace el ejercicio. Lo vuelve más difícil, me parece, que la lectura. La lectura, en ese punto uno la podría articular con la escucha, ¿no? Una lectura barra escucha que, o cierta lectura en todo caso, no cualquier lectura, que se permita, volviendo sobre los seminarios, los establecimientos a los que aludías vos, una especie de tensión entre el detalle, entre la precisión y la imprecisión, ¿no? Cuando vamos a leer un establecimiento y otro, y la traducción, y el francés, y todo eso que sin duda es muy importante y es muy rico, al mismo tiempo no quedarse pegado en la extrema precisión. Y que eso puede producir, me parece, ese encierro, ese sedentarismo al que aludías, ¿no? Porque por otro lado, en la praxis, eso es un problema, quedarse, no, pero usted dijo esto, no dijo esto otro. Sería algo así, ¿no? Medio graciosamente dicho. Entonces me parece que la apuesta yo la pondría más del lado de la lectura que de la escritura. No digo que la escritura no pueda tratar de intentarlo, pero es más difícil, me parece. Y lo otro que anoté, que dijiste, los estados necesitan fijar a la gente a la tierra, ¿no? Y se me ocurrió cuando lo dijiste que una de las maneras en que los estados fijan la gente a la tierra es la lengua, es el lenguaje, ¿no? La construcción de los estados gira alrededor en gran medida del lenguaje, y si queremos ir a sedentarismos más pequeños o a grupos más pequeños, podríamos pensar en las provincias, los dialectos, las tonadas, el encierro en la tonada, digamos, la extrañeza que produce, como me ha pasado en mi ya larga vida muchas veces, una mezcla en donde no sepan si el que está hablando es salteño o es cordobés, digamos, ¿no?
eso también produce, me parece algo, lo vinculo con esto de el interés del Estado por fijar la gente a la tierra, ¿no? Por fijarlo en el sedentarismo. La lengua o el lenguaje es una herramienta muy útil para eso. Los estados se construyen alrededor de un lenguaje. Eso pasó, por ejemplo, algo de eso voy a trabajar la semana que viene en la Mitteleuropa, en la Europa central de habla alemana. Y entonces, cuando pensé eso, dije, tal vez lo que el análisis tiene para contrarrestar esa fijación del Estado es la langue, no la lengua, ¿no? La langue como la posibilidad de soltarse un poco de ese fijamiento que el Estado exige. Y lo Raúl, último... para que no se me vaya esto que acabas de decir, ¿no? Porque Sí. voy pensando en paralelo siguiéndote. La langue sería justamente ese resto nómade que aparece o que es rescatado por el psicoanálisis. Porque ciertamente que las lenguas son imperiales. Vamos a tener en algún momento a François Jandrot diciendo algunas cuestiones. Yo traduje un texto de ella sobre el balbuceo infantil. La riqueza que tiene el balbuceo infantil. Y cómo va quedando aplastado a partir de que se va incorporando esa lengua maternal o lengua que hablamos, que poco a poco pareciera brinda un montón de posibilidades. Mi hijo empezó a hablar, mi hijo ya hace esto, pero que aborta, quita todas esas otras formas quizás también que quedan perdidas. Sí, claro que el lenguaje. Pensaba también, porque yo apunto a desterritorializar el psicoanálisis mismo, el lenguaje lacaniano, el lacanés. Totalmente, sí. El daño que hizo el lacanés. Que además produce identidad, porque donde dices algo, capa del lacanés, te dicen, ah, bueno, vos no sos lacaniano. Vos no sos psicoanalista, eso no es psicoanálisis. Y Y ya te callas, no podés continuar. Algo que uno siga, pero digo, ya te desubica. Bueno, y lo último que te decía en relación a esto es tu alusión a Canetti y a lo del nomadismo. Es muy interesante porque Canetti es claramente un nómade, ¿no? ¿De acuerdo? Y un nómade ligado a la lengua. O sea, Canetti nace en una familia de los hispaniolos, como se los llamaba, o sea, de los judíos que habían emigrado en la época de los Reyes Católicos a Grecia y a Bulgaria. Nace en Bulgaria. Se educa, la lengua madre sería el judesmo, o sea, ese español que hablaban los judíos en España. Se educa en búlgaro, sus criadas hablaban rumano, a los pocos meses de vida se va a vivir a Alemania, se educa en la primaria, en la secundaria en Alemania, se termina exiliando y viviendo en Inglaterra, no deja de escribir en alemán durante toda su vida, y además de saber griego, por la cercanía de Bulgaria, además de saber griego, manejaban muy bien hasta el chino y el japonés. O sea, hay ahí un nomadismo que me parece que está ligado al tema que nos importa a los analistas, ¿no? Al tema de la lengua y su tensión con la langue. Eso. Bueno, gracias porque el aporte me hace pensar muchas cosas. Respecto de escribir, es cierto, hay una diferencia entre escribir, hablar, leer. Me parece que hay una apuesta en Lacan, digamos, a esa langue, a ese hablar, a esa forma de transformar, inclusive el idioma francés, con neologismos, cambiándolo, triturándolo, si se quiere, en esa espontaneidad que incluía a ese público del seminario. Que lo hemos perdido, por lo menos yo no pude estar allí. Cuando pensaba en este Lacan arrugado, inspirado en Jean Vignier, pensaba en eso, cómo podría uno rescatar, no eso, pero de una forma de acceder a eso vivo, que fue en ese momento ese pensamiento. No sé si será posible. Es una idea que tenía y que no creo que pueda yo, no tengo facilidad de escritura como para hacer ese trabajo. Pero sí está bueno lo que vos proponés. Se puede hacer una lectura arrugada.
no cronológica, no evolutiva, y que rompa esta idea del primer Lacan, segundo Lacan, tercer Lacan, y lo volvió universitario. Lo volvió pregunta de examen. Y que no tiene nada que ver con ese pensamiento nómade, que me parece Lacan tiene un juego cada 15 días los miércoles. Pero bueno, gracias por esto que decís, porque es para seguir pensándolo en esta cocina con vino. Ahora quiere hablar, pidió la palabra Patricia y después creo que Marco Antonio, ¿sí? Ahí está, bueno, Patricia y luego... Hola, Patricia. Sí, es que me quedé pensando en lo que presentaba Zulema con respecto a los giros, ¿no? Porque lo que íbamos leyendo no dejaba de pensar que tiene que ver con una codificación o sobrecodificación de territorios, ¿no? Y tú hablaste de las modelizaciones, pero en ese tema de las modelizaciones me parecía que también podía entrar este tema de los giros, porque resulta que, bueno, ahora ella opuso el giro lingüístico al giro afectivo. Pero los giros ahora han proliferado, ¿no? Es decir, yo en otro momento hablé del giro icónico, que se habría opuesto también, y sobre todo los artistas con Duchamp y todos ellos, empieza a imponerse este tema del giro icónico respecto a ese giro lingüístico, pero también está el giro decolonial, ¿no? Ese también es llamado así. Y entonces me pregunté si no estábamos hablando también de metamodelizaciones, ¿no? ¿No? Es decir, si lo que no estamos, siguiendo un poco el lenguaje mismo de Guattari Deleuze, ¿no? Si no estábamos hablando ya en esa perspectiva, ¿no? En esta proliferación, digamos, de metas, modelizaciones o lecturas, ¿no? Lecturas o construcciones del mundo, ¿no? Privilegiando o la imagen o la lengua o, ¿no? la colonialidad, digamos, en estos proliferación de giros tan actuales y tan modernos, ¿no? Eso fue lo primero que pensé. Y la otra cosa que pensé es que Deleuze, cuando trabaja el tema de la lengua, justamente apunta con lo nómada o nómade, apunta a desprenderse de la lengua materna, ¿no? Es justamente hacerlo tan impersonal, ese nomadismo, donde el desprendimiento es la lengua materna, ¿no? Entonces, digamos que entra una cierta tensión con el tema de la longue, ¿no? Con Lacan, ¿no? A mí me parece que ahí hay un punto de tensión entre ellos en esta perspectiva que está pensando Deleuze. Eso es lo que yo localizo con respecto al tema, digamos, de la longue y la lengua materna, como la piensa o como la propone Deleuze, ¿no? Esa es una cuestión. Y la otra, que también me acordé a propósito de esta cuestión de nómade, donde de alguna manera se está proponiendo una especie de plasticidad, ¿no? Sabes, Patricia, que estábamos conversando con Zulema, justamente un hincapié al giro. Casi cuando estábamos esperando que se vayan conectando, porque me parecía un acierto que ella haya puesto el énfasis en giro, que viene también de Melenot cuando mostraba ese giro, que también por supuesto está en Lacan, y que uno quizás lo podría encontrar en Freud, pero la noción de giro me parece fabulosa, que es poder girar. Quizás tenga otra forma de ser visto, por ejemplo, Aluz decía erotología de pasaje, pero algo de ese giro que proponga cierta plasticidad, que permita eso. Yo recuerdo la película que vimos, el documental de Donna Haraway, y ella comienza hablando de la mordida perfecta. Ella comienza diciendo, no me acuerdo en qué universidad, norteamericana creo, todos dientes parejitos, blancos, que se parecían extraterrestres, no gente que está allí. Dice que se hacía una pregunta, porque ella había tenido los dientes torcidos y había ido al odontólogo, ¿cuál era la mordida perfecta? Y se preguntaba,
por esto de los giros, porque no hay un giro, lo que hay es que te absorba el otro completamente, esa modelización, no metamodelización, no la línea de fuga. Ella se preguntaba, Donna Haraway, ¿cuándo se van a detener los odontólogos? En busca de esa mordida perfecta, que según lo que ella estaba señalando, remitía a las estatuas griegas, hechas con cierta perfección, pero eran estatuas. Bueno, me parece que de esto se trata. Después lo que señalás de Lalande, el Lacan, dice Deleuze, yo no hago una lectura tan precisa de las cosas, no porque no me parezca útil, siempre hay algo más para ver, pero porque me parece que la idea de Lalande ya en sí misma produce ese giro. Y me parece que el valor, no por defender a Lacan, que se defiende solo, no hace falta de Bernasconi para que Lacan se mantenga, todo lo contrario, capaz que lo hundo. Pero me parece que ese giro es efectivamente revolucionario, es subversivo. Sé que la palabra revolución es problemática, pero en este último libro del sociólogo que estuvo, que me olvido siempre el nombre, acá en Andaluz, de Christian Laval, él retoma la idea de revolución. Dice, es una palabra que ha caído en desuso, pero la revolución, como la cuestión de los astros, de volver al mismo lugar, pero nunca es el mismo lugar, siempre está lo que estaba de antes, como una reconstrucción, me parece que es bastante cercano a lo que podríamos pensar que es un psicoanálisis. Sin estos conceptos, es absolutamente improductivo un psicoanálisis, puesto que estaríamos condenados a ver la repetición permanentemente. Bueno, gracias Patricia por la... Solo un punto más, solo uno pequeño, y que tiene que ver justo con esto que hablaba el mismo Melenot, a propósito del pasaje del discurso del analista al discurso histérico. Es decir, él planteaba un giro ahí. Bueno, ¿no? Está en Lacan, pero justo localizaba este otro giro, ¿no? Este pasaje del discurso del analista al discurso histérico. Pero por no, eso introduje el tema de la lo plasticidad. plantea como un giro natural, y no a producir. Sí, a producir, exacto, sí, de acuerdo, por eso... Ahí se mete la Lalande. Y es una propuesta en el análisis. Absolutamente. O una apuesta incluso. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Marco Antonio, Alicia y Juan después, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Marco Antonio, ¿cómo estás? Mira, Eduardo, me sorprendió que hablaras hoy de esta cronología, porque la verdad que con las personas que siempre hemos tenido interlocución, nunca, al menos nunca llegamos a hablar y a escuchar del seminario 1, del 2, del 3, sino generalmente nominándolos. Y fíjate que cuando uno revisa incluso la tesis doctoral en Lacan, pues más que una cuestión evolutiva, veíamos cómo en un capítulo que produce dice, ya no estoy de acuerdo con lo que había escrito en el anterior y esto ya es diferente, y no se ve esa secuencia, y siempre pensamos en una cuestión pues nómada, porque uno al escuchar a una persona o escucharse uno mismo, hay un sendero que no está prefigurado, y justamente a partir de ese sendero que no está prefigurado es que pueden hacerse ciertas localizaciones que son, a veces los alcances son bastante impactantes, ¿no? Justamente por ese sendero no prefigurado. Entonces, de ahí que yo pensaría en esa posición nómada, y cómo al trabajar un seminario va uno de aquí, de para allá. Hace 8 días estábamos con los trovadores del amor cortés, yo hace rato estaba con Sade, con Bataille, en fin, que no... Creo que no hay incluso una lectura clínica de Lacan sobre el nudo Borromeo que está ahí por trabajar, y que en ese sentido no veo nada calcificado. Y bueno, uno no termina de encontrarse con diferentes autores al estar revisando un seminario, y el llevarnos a búsquedas y dejarse pues sorprender siempre en esos recorridos, y uno no sabe con qué se va a encontrar, como cuando uno escucha o está uno en esa función de pretender alcanzar ese lugar de resonancia de la palabra del otro, ¿no? Por eso me sorprendió esta cuestión de la cronología, que yo, al menos lacanés, a veces yo no sé si en la UBA les transfunden el lacanismo, porque a veces cuando he escuchado a personas que van y están 6 meses en la UBA, ¿no? Pues ya llegan con Lacan sabido al revés y al derecho, y yo,
y cuando uno habla con ellos uno es peor que pendejo porque ya lo saben todo en 6 meses, ¿no? Entonces no sé si hay transfusión de ese tipo allá, pero bueno, me parece que, bueno, nosotros nos conocimos a través de Beatriz Aguad y nunca nombramos un seminario de acuerdo a un número, lo mismo hablando con el querido Marcelo Pasternak, que ya no está con nosotros, en fin, con diferentes personas. Por eso me llamó la atención hoy esta cuestión de esta como cronicidad. Te digo Ya algo. sé, que me sorprendió. Yo no me dirijo cuando digo esto por ahí a vos o a alguien que esté acá particularmente, pero hay toda una línea de transmisión o de supuesta transmisión que pasa por la cronología. De hecho, yo fui víctima de esa primera formación. Claro, pasaron 30 y pico de años, pero en esto que he enviado a muchos de ustedes sobre los orígenes, que después te lo voy a enviar, haceme acordar, por favor, Marco Antonio, los orígenes de andamiaje lacaniano, una de las cosas que decía era esto. En la universidad se estudiaba el primer Lacan, el segundo Lacan, el tercer Lacan. Etapas de construcción del nudo. El nudo de 3, claro, el grafo, el piso 1 del grafo, el piso 2. Incluso hasta el mismo Freud se lo veía en un sentido evolutivo. Que ojo, es muy difícil sacarse eso de encima, ¿eh? Porque no porque uno lo diga, deja de hacerlo. Porque también, digamos, tenemos que, no creo que porque uno lo diga, tan fácilmente se quitó el binarismo de encima. Pero sí te conozco y hemos estado en Querétaro, y sé que no es la lectura que por ahí vos hacés, y mucha gente que está con vos. Creo que quizás no es la lectura de nadie acá, pero es bueno señalarlo, en el sentido de cómo construir eso que vos hacés, basado en un escrito, arrugado de esa manera, porque es la forma en que el mismo Lacan reaccionó frente al Freud de la IPA. Era un Freud, efectivamente. ¿Por qué no somos post-freudianos? Yo tuve una discusión con Beatriz, que está publicada en una de las últimas litorales, en un trabajo que hice, creo que, sobre Sócrates, donde me corregía el trabajo, me lo corregía, me hacían un montón de correcciones que primero me enojaban a mí. A cada rato me venía un mail y yo pensaba que ya estaba listo y me pedía una aclaración. Y yo le decía a Estela, bueno, me parece que voy a sacar el trabajo. Y después concluimos esto. Y justamente esta posibilidad de este tipo de lecturas nos liberó de ser post-freudianos, que no es poco. Porque post-freudiano, si Lacan fuera post-freudiano, estamos en esa cronología. Y creo que si hubo una resistencia en Lacan, fue justamente eso. Desterritorializar esa evolución, esa lectura evolucionista. Entiendo que te sorprenda, pero es muy común escuchar, y yo lo he escuchado en México, en DF, no en Querétaro, pero bueno, he estado 2 veces en Querétaro, donde me da la impresión que a veces hay alguna lectura de lugares que he ido a escuchar, donde sí hay una cronología, de la presentación de Lacan y la cita de Lacan, la clase tal. ¿Cuándo Lacan dio clases? ¿Dónde dio clases? Bueno, gracias, Marco Antonio. Gracias. Bueno, Alicia, Juan y Daniel ahora se sumó, ¿sí? Alicia. Así se escucha. Algo cortito, porque me parece que da para mucho. Vos nombrabas mosquineros que sienten y se acercan. Esa experiencia. Bosquimanos. Bosquimanos. Bosquimanos, veo. Bosquimanos. Sienten y se acercan. El padre e hijo sienten que se acercan. El hombre está llegando, ¿no? Hay, y hablaban, decías, una forma de lenguaje, ¿no? Y yo me quedé con las lecturas de Trovador de Jesús y fui al texto de Lacan y leí el poema que está en el seminario. Y lo que me llamó la atención, que seguidamente Lacan dice,
bueno, pero para poder articular esto de la sublimación que estamos hablando, dice, le da la palabra a alguien sobre un texto, un texto de Sperber sobre la influencia de los factores sexuales en la génesis y en la evolución del lenguaje. Y encontré una traducción de Aide Henry de este texto. Y a lo mejor lo conocen o alguna otra traducción, pero lo interesante es que toma Sperber, toma manifestaciones, ¿no? Donde alguien llama a alguien, pero ese alguien él pone A, llama a B, la cría hambrienta llama a la madre debe desear responder. Bueno, hay una serie el apareamiento, claro, lo lleva realmente a la sexualidad como una de las raíces del lenguaje. Pero me parecía que relacionar esto de que se siente la presencia o la llegada y llega, ¿no? Y llega, ¿no? Bueno, quería, es precioso el texto de Sperber. Bueno, y encontré esa traducción, dice muchas cosas, pero en relación al lenguaje, ¿no? Y esa génesis y esa evolución que tiene con respecto a la sexualidad. Bueno, esto. Es un aporte de los bosquimanos, solamente voy a decir el lenguaje que tienen, puedo considerar lenguaje, un lenguaje de chasquidos. Se comunican con chasquidos. ¿Me mirás? No, estaba al lado. No, estaba pensando que el libro se llama Presentimiento, ¿no? Y esto que vos decís, Alicia, metamorfosis, que siente que viene un humano también con los animales, como decía él. Ellos dicen que saben que hay un alce, y se acerca un alce, que viven o sea, también comen animales, pero bueno, con todo un ritual de agradecimiento porque le ofrecen la carne, que saben que viene un alce porque sienten la pulga que camina por la oreja del alce. Claro, y medio del cuerpo. Es un libro, sí, sienten en su cuerpo. Sí, es todo mucho de tocar, digamos, la construcción de un mundo a partir del tocar. Parece que nosotros hemos quedado por fuera del tocar. Al que le interese yo le mando. Yo lo que escribí es como un resumen, por así decirlo, del libro, que es el libro es muy interesante Beck, lo que ella... donde cuento la historia de los bosquimanos, lo más sobresaliente, ¿no? De esta gente. Que actualmente hay muy pocos, son subarianos en África, hay muy pocos porque lamentablemente, más allá de ser nómades, por supuesto, se manejaban en una zona, la zona subsahariana de África, que es donde lamentablemente aparecieron los diamantes, con lo cual se los fue corriendo, se los encerró, bueno, toda una historia en relación a esto, y ahora están como siendo como parte de un zoológico humano, porque los turistas van a verlos, se los muestra como una tribu lejana, y se les cuenta la historia. Hay una muy página, desagradable la parte, sí. En internet, Salvemos los Bosquimanos, que relata lo que dice Estela. Que pero bueno, el que le interesa me dice y yo le mando. Inclusive por la lectura que estábamos haciendo, los meten en un espacio cerrado, siendo de un espacio abierto. Bueno. Eso después se pone. Bueno, Juan y Daniel. ¿Sí, Juan? ¿Estás por ahí? Juan. Me parece que desviaría y el clima desarma un clima que va bien. Otro día planteo mi cosa. Buenas noches, Juan. No sé, sería un poquito disruptivo en el clima actual, dale.
Bueno, Gracias. ¿Se dale, entendió? Juan. Se entendió. Sí, perfecto. ¿Me escuchás? Daniel, sí, Sí. Juan, te escuchamos, te Y escuchamos. entendimos. Dale, si querés la próxima intervenís o cuando vos creas que... Hola. Te escuchamos, Juan, nosotros. Daniel. Hola, hola a todos. Buenas Hola. noches, Daniel. Lo que escuché de Rosetta que narraba Zule me hizo pensar en un libro que es El arte queer de Jacques Habermas. Y bueno, me hicieron pensar en una cuestión que quizá parezca muy banal, que es la noción de escuela. Y yo aquí pensaba cómo hemos visto esta proliferación, surgimiento de escuelas, pero que, bueno, en esta toda proliferación, digamos que cada una tiene como un aspecto que la distingue una del otro, ¿no? No sé si me permitan atribuirle a la ELP este aspecto nómada. Digo, en algún momento, en otro espacio, se planteaba la cuestión de si era necesario una escuela o no, y bueno, digo, quizá en el tiempo de Lacan, no, bueno, digamos que el término de escuela en el tiempo de Lacan no tiene los mismos efectos actualmente. Y yo pensé, bueno, yo he estado como investigando y a mí me llama mucho la atención que, digamos que en esta proliferación de escuelas que hay a nivel mundial, México existan en México también. Y sin embargo, digamos que tienen un espacio fijo y determinado y los miembros también, a diferencia de la ELP, que tiene una forma distinta, ¿no? Digo, porque lo que yo sé de la ELP, digamos que no tiene un espacio fijo, todos los miembros que forman parte de la escuela, pues están distribuidos también. Digo, distribuidos no es el término, pero están distribuidos, digamos, en todo el mundo, ¿no? Digo, también tienes aspectos positivos y negativos. Bueno, gracias, Daniel. Sí, me parece que, no sé si es una respuesta a tu comentario, porque no sé si es tampoco una pregunta, ¿no? Pero al menos el haber ingresado a la École Lacanien, para mí, tuvo que ver con un tipo de escuela donde había una misma calidad de miembros, y eso ya me parecía que producía una transversalidad muy interesante, porque las diferencias no constituyen jerarquías. Y eso a mí me parece muy interesante. Independientemente que cada uno de los miembros de la École Lacanien tenga su prestigio, tenga lo que ha conseguido, pero no hay una jerarquización, como por ejemplo yo he sido miembro de Mayéutica. Cuando yo era miembro de Mayéutica, hace mucho tiempo, yo era miembro adherente. Después se podía ser miembro titular, después se podía ser, no me acuerdo qué más. Bueno, había esas diferencias que constituían jerarquizaciones. Eso hizo que yo me aleje de las escuelas hasta que, como conté, hará 15 años, creo aproximadamente, porque tampoco lo tengo tan definido, demandé el ingreso a la École Lacanien. Justamente porque me parecía que era una escuela, me lo sigue pareciendo, que más allá de las tensiones que provoca, sigue siendo muy productivo este modo de lazo, donde hay una suerte de común inapropiable que tiene que ver con eso, que no hay jerarquías. Por lo menos yo no las siento y no me parece que las haya. No sé si hay otra pregunta. No. Esto que decís lo asocio ahora que estamos con los bosquimanos. Pero pero hay una jerarquía de años, por ejemplo. Estamos los más viejos y ustedes los más jóvenes. Pero no es jerárquico, Juan. Que Eso sea más es viejo que yo decisivo, no te por hace ejemplo, en que sea... pandemia. Juan Carlos, el único lugar donde yo conozco que la antigüedad es una jerarquía es en el ejército. Exacto. Sí, no, el ser más viejo no. Pero sí, entre los analistas también. No es todo.
más viejo, más experiencia. Juan Bueno. Carlos, lo único viejo es lo Supongo que es un muerto. chiste, Juan. ¿eh? Lo único viejo Eso decía es mi lo abuela, muerto. eso decía mi abuela, es verdad, es verdad. No, lo que yo decía es que los bosquimanos no tienen un cacique, un jefe de tribu. No. Cuando se les pregunta esto, ellos contestan, bueno, depende de lo que tengamos que hacer. Si estamos de casa, toma el mando, por así decir, para dirigirnos el que más sabe de esto. Cuando tenemos que buscar el agua, bueno, el que tiene mejor olfato para llegar a esto lo hace. Es como que esto se va rotando, ni siquiera es elegido, surge naturalmente según la necesidad de ese momento, ¿no? Entonces no es jerarquizado. Lo hace o lleva adelante el que está capacitado para hacerlo, Claro. puede hacerlo en ese momento, tiene ganas. Es que es un poco lo que me parece que decía Zulema al principio. ¿Por qué las diferencias individuales o las diferencias entre las personas, por qué eso constituiría jerarquía? ¿Por qué no puede ser simplemente diferencia? ¿Por qué la diferencia más viejo, menos viejo, más alto, más plata, menos plata? ¿Por qué la diferencia? Porque más viejo importa porque así conseguimos respiradores. ¿No dije? Respirador. No. Juan, ¿qué estás tomando, Juan? ¿Qué estás fumando? No, pero Está tomando, sube. Todavía nada, Está tomando. pero me divierte la imaginación de la abolición de la jerarquía en el sentido de ¿cómo te podría decir? Una escuela en ese sentido va al revés de la experiencia cotidiana o la socialidad cotidiana. Y de cierto modo te razón, el grupo en el que estamos es bastante particular, es bastante creativo y a la vez bastante particular en ese punto. ¿Qué grupo? No Porque hay como varios liderazgos intelectuales que no es común. ¿Se escucha? Se entrecorta un Se poquito. entrecorta, por eso no te... ¿De qué grupo estás hablando? Que decís que es bastante... No sé. En la escuela. Perdón. Eso será la... No, que la escuela en ese sentido es bastante abierta, bastante creativa a fuerza de no tener un solo liderazgo, un solo vocabulario. Es bastante heterogénea. Ah. En ese sentido hay algo realizado de ese sueño. Algo. De esa pertenencia. A mí me sonó la cuestión de pertenencia en relación a lo que yo planteaba de Rosetta, ¿no? Claro. Pertenecer a algún lugar. Eso por un lado. Y por otro lado también me sonó lo que dijo Estela, creo que el nombre del libro que habla de esta tribu se llama Presentimientos, ¿no? Sí. Y Metamorfosis, sí. Presentimiento. Pero ahí también está esto que suena en el cuerpo, que viene el abuelo, viene el padre, que viene, ¿no? Sí. Raúl, no sé si levantaste. Que habla en el cuerpo. Sí, esa es la cosa, habla en el cuerpo, tal cual. Tal cual mueve el cuerpo. Sí. Raúl. ¿Querías decir? Sí, quería decir algo en relación a lo que dijo Juan, medio en broma y medio en serio. Me parece que es interesante preguntarse sobre el tema de la edad también, porque yo coincido con esto de la única calidad de miembro y las jerarquías que decías, Eduardo, pero también hay escuelas y escuelas, hay escuelas en donde curiosamente la gente joven abunda, y hay escuelas donde no hay mucha gente joven, ¿no? Entonces, en ese... Uy, te perdimos, Raúl. Se corta, Raúl, no escuchamos. ¿Ahí se escucha? Dale. Ahora sí. Me estoy refiriendo a digamos, en León la gente joven abunda, hay mucha gente. Bueno, hay mucha gente de todas las edades, pero hay mucha gente. Hay mucha gente. Pero también abunda, la jerarquización también abunda en la León. Bueno, a eso apuntaba, justamente. Me acuerdo una vez que participé
como oyente nada más de una actividad en donde el tema era la gerontocracia, dentro de Leol, ¿no? Donde lo que se cuestionaba justamente era la jerarquía en términos de edad, en términos de gerontocracia, se definía como gerontocracia. Por supuesto que la persona que planteaba eso era una persona que de alguna manera se la estaba jugando ahí, en ese espacio. Pero a lo que apunto es que me parece que es un detalle interesante este que plantea Juan con respecto a la edad, porque si bien no hay jerarquías, como decís vos, la edad tiene algo ahí que por lo menos para preguntarnos, digamos, ¿no? ¿Por qué hay ciertas escuelas en donde abundan los jóvenes y a pesar de que son escuelas en donde la jerarquía y los grados adherentes, etcétera, están muy presentes, y otras en donde parecería ser que son escuelas que espantan a los jóvenes? Sí, sí, buena pregunta. Lo mismo se pregunta en París. ¿Qué pasa que estamos pasando ya la edad? ¿Somos todos de esta edad? ¿Por qué los jóvenes se van todos Miller? ¿Qué tiene Miller que no tengamos nosotros? Bueno, me parece que eso se lo tendrían que preguntar los viejos. Sí, algo de eso. Pregúntenselo los viejos. No, pero hay algo para decir antes de terminar. Hay un librito muy interesante, no sé si está en castellano, se llama Desobedecer, Frédéric Gros. Sí, lo dijiste entre ellos. Porque él plantea allí que en el fondo, en el mundo, hay muy pocos tiranos, no son tantos. ¿Qué pasa? Que hay muchos obedientes. Eso iba a decir, claro. Si uno permite la jerarquía, bueno, claro, si yo no siente sé que el hasta otro, dónde la juventud, como cuando Lacan le dice, ustedes lo que buscan es otro amo, no sé hasta dónde cierta juventud, porque tampoco podemos hablar de la juventud, ni decir que en la école Lacanienne no hay jóvenes, hay un montón de gente joven también que ha entrado, que no quiero nombrar para no hacer quién es joven y quién es viejo, pero ha entrado gente joven, quizás no abundan los jóvenes, pero hay jóvenes. Lo que También pasa es están. que por ahí habría que escucharlos más, ¿no? O dejarlos Sí, hablar. sí. Le digo a los que dicen que son viejos, no sé. Digo, tiro. No sé, Marco Antonio, ¿querés decir algo? A ver, que levantó la mano. Tuve una ocurrencia a propósito de esta cuestión de los bosquimanos. Yo no sé si ustedes en su experiencia les ha pasado, a mí sí, que tratándose, no sé si nombrarlo como un padecimiento subjetivo grave en una primera entrevista, que no se muestra ese padecimiento a las claras, sentir algo en el cuerpo, es decir, como si algo se transmite ahí que uno registra sin saber todavía de qué se trata. Eso me hizo recordar algo en relación con los bosquimanos. Y ya nada más también a manera de ocurrencia, me ha pasado en 2 ocasiones que sin conocer a la persona, por ejemplo, en una reunión con Jan Uri, en una junta allí en el Hospital Laborde, le dice una persona a mi esposa Estrella, yo a él lo conozco. Bueno, obviamente nunca nos habíamos encontrado, y igual me pasó también en otro hospital con una persona que me dijo, yo lo conozco. Entonces, este tipo de conexiones, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. Ni siquiera los que tenemos un cuerpo. Porque es solo una parte que conocemos, es más lo que está rechazado, reprimido, aplastado. Cuando se hablaba de las imágenes, no sé si fue Patricia que dijo algo, ¿con qué derecho, esto lo dice la Puyada, con qué derecho el capitalismo puede poblar los cerebros con imágenes, con sonidos? ¿De dónde se arroga ese derecho? Porque si alguien dice, sentí a otra persona en mi cuerpo, bueno, pues estoy cerca de estar loco. Ahora, cuando uno comienza a poder hablar con cierta tranquilidad, más de uno puede decir esto que vos has comentado, Marcos. Pasa que, Marco Antonio, pero pasa que no lo decimos. Por miedo a quedar loco, por miedo a decir, uy, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo voy a sentir en mi cuerpo que viene un amigo? Lo descartamos. Les recomiendo mucho cuando salga la revista Opacidades, el texto, habrá otros que ya no sé cuáles van a estar, hablo de este porque sé que va a estar, respecto de lo que Jung dice cuando toma un camino diferente del camino de Freud. Porque hace alusión a esto, no es como él decía.
Claro, morir por pensar. Dejamos estas cosas y por lo pronto, bueno, ya tenemos que ir terminando, pero lo que a mí me parece interesante es que si hay algún lugar de cierta neutralidad que se plantea el analista como apuesta, es justamente a ningún a priori respecto de esto, de que el cuerpo no necesariamente tiene que percibir con los 5 sentidos, que no sé, por ahí hay más. ¿Por qué solamente 5? Pero bueno, detalles para debatir. El miércoles que El miércoles, el miércoles que viene, el otro, podemos debatir. Bueno, ¿cómo el continuamos? miércoles que viene Raúl Vidal, ¿sí? De Córdoba. ¿Me recordás el título de tu intervención, Raúl, por favor? Vos sabés que no me acuerdo muy bien el título. Más o pero, menos. colección entre signos de preguntas. Pero en realidad trataré de contarles algo sobre lo que estoy trabajando sobre Walter Benjamin y algunas cosas de acá. Bueno, gracias. Entonces el miércoles próximo con Raúl. Y hoy nos despedimos. Y levantamos la copa. Con la copa y hasta el otro miércoles. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, Chao, hasta luego. Nos vemos el miércoles. Perdón, Zulema, ¿cuál es la película? Que yo llegué un poquito más tarde. ¿Cuál es la película? ¿Zule estás? Zulema de Rosetta. Rosetta, espera que yo la anoté. Si Zule se fue, porque me parece que ellos se van rápido porque van a cenar. Espera, Rosetta y el otro es La Promesa, de los hermanos Gardner. Rosetta, una y la otra es La Promesa. Gracias. ¿Sí? De nada. Chao Alicia, chao Bueno, Maru, que te veo ahí. Chao Maru. Gracias. Chao Maru, ahora que te veo. Chao, ya nos vamos a ver. Chao, Ya nos chao. vamos a ver. Buenas noches.